una escalera donde falleció una niña que le cayó una campana ahí en el convento. Entonces esa parte ya la cerraron, pero en la escalera tiene el nombre de la niña, ¿no? Ah, ok. Entonces fue una jalada que venía el policía con nosotros y en el Spirit Box se escucha la niña, una risa. Entonces nos paramos ahí. A mí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Enfrascados Podcast, el podcast. Amigos, pues nuevamente con este episodio, sobrinos, aquí su tío favorito de Medio México. Estamos con un invitadazo especial ahorita para estos temas paranormales que siempre nos gustan, que siempre nos maman en estos episodios. Pues voy a presentar ni más ni menos a nuestro gran amigo Paul, el Dinamita. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Digo, ¿Cómo gracias por la andas, Paul? invitación. Acá andamos, mira, ya puestos para ponernos un poco tétricos esta tarde. Sí, Paul, la verdad es un gustazo que estés con nosotros. No sé si quieras platicarnos un poco de qué es lo que haces, cuál es tu contenido, Ok. qué es lo que tenemos acá Bueno, contigo. mi nombre es Paul González, me conocen como el Dinamita, ya 12 años en El Patrón FM, anteriormente estuvimos 3 años en lo que es Oriesterio, también estuvimos en radio por internet, pues ya 20 años en la radio y eso es lo que nos dedicamos. Digo, mi papá quería que fuera yo ingenieros somos, ingenieros industriales, después nos metimos a estudiar comunicación, licenciados en comunicación, pero la verdad la radio es lo que me apasiona. Fíjate que algo que mencionas ahorita tenemos algo en común. Soy ingeniero industrial también. Ahí está, del TEC. Y, no, Ah. soy de la UGM, Ah, de la ok. Úrsulo Galván, México. ¿Sale? No, fíjate que también soy ingeniero industrial, pero qué bueno que compartamos también este tipo de escenarios, este tipo de podcast. Y ver que no nada más pues la ingeniería es lo que te deja, sino también Sí, tenemos no, hay otros muchas cosas en ámbitos las ahí. que, la verdad, yo siempre he dicho que la vocación te llama y a veces podrás estudiar las miles de ingenierías y luego acabas ganando más lana haciendo podcast o haciendo tacos o en un taxi, no sé. Sí, Entonces cada hombre. quien va a ir a donde le toca, ¿no? Sí, ¿y cómo te gusta que te digan Paul o Paul, Dinamita? el Dina, digo, ya ni en mi casa me dicen Paul, ya mi Ya mamá te dice dicen Dina. Dina, mi hijo igual, como quieras, Paul, Dina está perfecto. Listo, digo, pero para entrar en contexto, igual, Paul, pues, como sabes, nuestro podcast es dedicado 100% Sí, sí, sí. al terror, pues sí, por eso el invitadazo que tenemos hoy para que nos platiques, pues, de todas tus historias, todas tus anécdotas detrás de cámaras. Ahí estuvimos platicando de algunas cosas, Sí, sí, sí. pero sí me gustaría que empezáramos con esta historia que te ha pasado en la radio, que nos platicabas hace Ok. rato. Compartir a la gente que igual hacemos podcast, solamente que hacemos especiales de terror y de ahí llegamos hasta este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no nos gusta el terror, nos da mucho miedo. La ¿Por qué verdad, da miedo? o sea, vivirlo ya estando en campo, ya es cuando dices, ay, güey, no sé qué. Detrás de cámara grabando está bien chido. Pero ya cuando vas a algún terreno, vas a un camposanto, vas a algún lugar donde hay actividad, es donde te empiezas a dar cuenta que a veces, digo, vas con toda la, al principio eras escéptico hasta que te pasa, ¿no? Exacto. Entonces, empezando con el tema en la radio, mira, fíjate que yo empecé en un horario, por ahí de las 3 de la tarde, luego pasamos a las 6, empezamos a cubrir vacaciones y en una ocasión de cubrir vacaciones, ahí fue mi primer encuentro con historias de terror, porque había un programa en la radio de historias de terror. Entonces me tocó cubrir a un compañero. Entonces dije, bueno, es un turno normal. La bronca es que yo soy de Iztaxoquitlán, ¿no? Entonces sal de la radio de Córdoba a las 2 de la mañana y 20 Sí, por la vente Federal. Y yo me movía en ese tiempo en moto. Entonces está muy cabrón. Y una de las tantas veces que me pasó, una historia muy chida fue que, fíjate que la primera ocasión que tuve el programa de terror, yo como invitado solamente me ponía yo a leer y la gente comentaba, ¿no? Entonces llegaban las historias del público, llegaba la Ok. historia y decía, ¿sabes qué? Aquí está la historia que te mandó Chuchita, ¿no? Entonces empezamos a leer, entonces empezaron a llegar y yo me empecé a sacar de onda porque nosotros hacemos, en la radio anteriormente, hace mucho tiempo, tenías un productor, una persona que te ponía los spots, ponías un programador y un locutor solamente se dedicaba a hablar. Nosotros hacemos todo, nosotros ponemos la música, comerciales, fondeo y hablamos. Entonces, a mí se me hacía chistoso, ¿no? Poner música, pues, tétrica de fondo, empezabas a leer y la persona que yo estaba acompañando en ese tiempo,
que era Paulo César Monsalves el Pavo, que le mandamos un saludo, que seguramente lo va a estar viendo. Saludos. Pues empezó a decir, güey, los mensajes están bien cañones, tenemos unas pantallas espejo, yo de este lado, él en los controles igual, y decían, justo cuando habla el Dinamita se escucha una niña. Entonces siempre hay una historia muy cañona que en la radio siempre se ha visto una niña, pero no de ahorita, desde antes que fuera la radio, ahí había una niña y dicen que los espíritus permanecen, ¿no? Entonces, pues nosotros teníamos siempre, ibas para el baño o allá y se apagaba la luz, la niña, pero de cotorreo siempre, ¿no? Sí, claro. Oye, que no encuentro mis cosas. La niña, güey. Está jugando la niña. Entonces empiezo a las historias de terror y justo la historia hablaba de una niña que había perdido a su mamá y cosas así. Y empiezan a llegar los mensajes de que, oye, cuando habla él, se escucha una niña, pero la niña llora. Y seguíamos hablando, ya no puede ser. Oye, cada vez que dicen, la niña ahora dice que quiere ayuda y que solamente cuando habla él. Entonces yo decía, güey, la gente se está sugestionando, sí. La gente está... Y yo te puedo decir que, te lo juro por quien quiera, nosotros no poníamos sonido de la niña, teníamos solamente la música, ni mucho menos. Yo me empecé a espantar, porque el programa acababa a las 2 de la mañana, y dice el policía, oye, güey, llegó una persona que te trae palma bendita, güey. Dije, no mames, todavía no acabamos. Oye, llegó un taxista que dice que te va a acompañar hasta tu casa cuando salgas. Oye, que no sé qué. Y ya fue cuando te empiezas a espantar, porque efectivamente, o sea, una persona mandó un audio y lo pasamos al aire, y el audio cuando hablaba yo se escuchaba el llanto de una niña, y fue cuando dije, ay, cabrón, sí, no mames, no lo estamos poniendo, ni mucho menos. Y yo dije, güey, todavía yo escéptico, dije, sería una broma de mal gusto que la persona haya puesto a una niña a hablar, y me mandan otro de otro estado de la República, donde es igual, cabrón. Dije, no, sí está cabrón este pedo, no sé si se sienta en confianza conmigo la niña. Pero fíjate que a mí me llamaba mucho la atención porque en la radio había programas esotéricos en la mañana, de los, ya sabes, ¿no? De, amigo mío. Sí. Entonces hacían limpias, exactamente, hacían limpias en las cabinas, ¿no? Consultas, y de momento la persona que estaba en el horario de las 5 de la mañana, que es cuando se abre la radio, yo vi que en los espejos empezaron a poner que la estampita de San Judas, que un rosario, que esto, porque dice que él en la mañana empezaba a ver sombras que pasaban. Entonces, volviendo a lo de la niña, terminando el programa, me dice la persona que estaba conmigo, güey, ha sido uno de los programas más cabrones porque ha habido muchas llamadas, muchos mensajes. Cuando en un programa se cuentan 10 historias, nada más pudimos contar 2 por el tiempo y por lo de la niña y porque se largó. El problema fue, terminamos y nuestra chamba es apagar luces, dejar programado, a las 2 de la mañana se cierra y el locutor abre a las 5. Entonces apagamos todo y empiezas a sentir ese nerviosito. Sí, así. Escalofríos ahí. ¿Qué pedo? Y el policía siempre se sentaba fuera de las cabinas. Vimos que agarró su silla y se fue hasta la puerta, hasta la entrada. Puto el último. Ajá. Y yo dije, ¿qué pex? Agarré, traía yo mi chamarrita, mis guantes, agarré mi casco y salgo y había como 10 personas afuera. Y me dicen, oye, cabrón, la neta, no sé si no creas o te vale madre o qué, pero cada que hablabas soy una niña, mira, te traje una medalla de San Benito. Te traje palma bendita, póntela en la chamarra, porque si vas a viajar ahorita, pues pasas la cansada. Yo empecé a sugestionar. Dije, no mames, ¿qué pedo? Me puse mi casco y me dicen 2 taxistas, te vamos a ir a dejar hasta tu casa, güey. Entonces, bueno, y me vine y ya llegué a mi casa y todo pasó, no pasó absolutamente nada. Y al otro día, toda la programación de la radio fue, y la niña, y la niña, y la niña. Entonces, el viernes todavía sigue de vacaciones nuestro compañero y vuelvo a cubrir lo de terror. Y ahí fue donde ya fue cuando sí escuchamos, ¿no? Dijimos, miren, vamos a querer que si en verdad existes, ¿no? Sí, claro. Vamos a dejar el micrófono abierto, no vamos a poner ni fondos, ni nada, solamente llamadas que la gente... Y se oye una risa, güey, así no de... Ja, 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 ja. Dije, no seas mamón. Y eran como las 11 de la noche y terminamos a las 2. Yo dije, no mames, ahora sí ya estoy... Aparte de que ya creo, ya siento, ya escuché, güey, no mames. Sí, porque empiezas muy escéptico. Ajá. Y de momento, es como el dicho que nosotros tenemos siempre. Si ustedes no les creen, nosotros sí les creemos. Sí. Entonces, cuando te llega a suceder ese tipo de cosas, tú dices, no, ese está loco, ¿no? Y no te creen. Entonces, pero ya cuando lo empiezas a vivir... Ese fue mi primer acercamiento. Dije, ya, no mames, o sea, ya no me cuentan, ¿no? Porque es como todo, ¿no? Desde niño cuentas, no, es que
escucharon a la bruja que arañó Sí, la sí. casa y que echaron mostaza y cosas que uno cuenta a Sí, veces sí. sin haber vivido, güey, ¿me Claro. entiendes? Porque me dijo el primo de un amigo. Pero ya cuando tienes ese primer acercamiento, dices, a la madre, sí está cabrón. Entonces de ahí ya empezamos a tener más respeto por la niña. O sea, sí ya no jugamos de que, es la niña. Simplemente que ya, ahora sí ya nos acompaña la niña acá. Y después, en una noche de copas, noche loca, ¿no? Era más fácil llegar a la radio que llegar a la casa. Entonces, íbamos con unos amigos, íbamos un locutor y un amigo que también se encuentra detrás de cámaras. Entonces llegamos a la radio, dices, bueno, aclimatado, cierras, chingón, Sin pones pedo. música, todas las cabinas cerradas, tú medio crudo, de las 8 de la mañana te vas, era sábado para domingo, el domingo el locutor entra hasta las 12, entonces no pasaba nada, dijiste, a que amanezca, vamos a desayunar y nos vamos. Entonces, literal, güey, como película de terror, cabrón. Está la entrada de la radio y tienes que mirar un pasillo hasta el fondo. Al fondo, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 cabinas. Y se encuentra el baño. Sí. Sí, Entonces porque dices, siempre el baño en la radio y lo ponen hasta el literal, fondo, güey. al fondo, a la derecha, ¿no? Sí, no. Sí. Entonces dices, güey, bueno, está bien. Estamos ahí, ya platicando otras cosas, platicando que de las chicas, que de cómo estuvo el desmadre, la. Cuando ya nos empezamos a quedar dormidos en el sillón, y literal, el terror, güey, que me hizo así como que parpadear la lucecita del fondo, así, ¿no? A parpadear. Y se escucha la risa, cabrón. No mames. Pero ya no al aire, ya no nada. Y nosotros no la vimos, ni el locutor otro, ni yo la vimos. Al que llevamos fue el que la vio, güey. Dice, no mames, ahí va. Ay, se atravesó la niña, güey. Dices tú, no mames, ya que amanezca y nos vamos. Sí, sí. Y eso ya es otro pedo, porque ya una cosa es que la escuches y una cosa es Sí, que la güey. veas. El pedo de ahí fue que yo no la vi, ni mi compañero Pero del yo no trabajo, me ¿no? imagino la otra persona que dices, tú la escuchaste, pero el otro la vio que, Sí. que iba pasando. Entonces dice, güey, pasó una niña así, güey, pero aquí no hay mames, ninguna niña, no mames, güey, Es ¿no? guardería acá. Exactamente, entonces sí está muy cabrón. Y ahí fue ya donde dices, bueno, ¿crees? Dices, si la niña está muy presente aquí es porque tal vez aquí quedó su alma o acá vive, ¿no? O estamos Sí. invadiendo tal vez su Su territorio, espacio, sí. su espacio. Pero tampoco es que te sea agresiva, ¿no? Tampoco es como que te sea, que te esté Sí, que esté molestando. haciendo. No, para nada, no, para nada. Entonces la verdad es que eso está bien. Y dentro de esta estación de radio, anteriormente ese inmueble tenía su historia, tenía algo Fíjate de que me hubiera contaron, pasado algo en esa fíjate casa. que me contaron cosas que, digo, no vamos a decir nombres, pero hace mucho tiempo hubo una gerente que duró mucho tiempo ahí y digo, querida por muchos, ¿no? Y yo entré después de ese suceso, pero la gerente murió y la fueron a velar a la radio, güey. No mames. Entonces su velorio fue en la radio. Entonces después de ahí dicen que ya muchos sucesos se presentaron. Entonces digamos que la niña no es agresiva, pero el llevar a una persona a velarla ahí, a despedirla ahí, a eso, pues yo creo que le dijo, pues es como un portalito que se abre y dices, ¿sabes qué? Sí, Aquí claro. estás bien, no pasa nada. Y de ahí la señora se fue a enterrar, güey. Entonces digo, no pasó nada en el velorio, pero tal vez después de eso empezaron a pasar los sucesos. Sí, como si estuviera siguiendo sus pasos Una o que cosa hubiera es quedado que, su esencia ándale, ahí. una cosa, por ejemplo, ahorita en Jalapa una compañera locutora falleció y no pasa que de la esquela y Sí. se acabó, ¿no? La radio da las condolencias a la familia y se acabó. Yo no había escuchado que llevaran a una persona a despedirse de la radio y ahí la tuvieron, ahí la velaron y después ya se fue a enterrar. Entonces dices, posiblemente. Sí. No decimos que ese suceso fue lo que atrajo a las almas, ¿no? Pero es raro que pase, ¿no? Sí, y más que nada, si es de las personas que amaban su trabajo, que estaba dedicada en ese lugar, pues puede ser también como que haya quedado ahí como que algo de esencia de ella dentro de eso, más aparte Más la aparte de niña, eso. pues saber qué es lo que pasó también en ese inmueble. Y después de eso, digo, te voy a contar otra de radio Dale, que dale, me han dale. pasado. Yo trabajaba antes de entrar a esa estación en Oriesterio. Y saludos para nuestro buen amigo Paquito Peláez Sampaio, que es dueño de por ahí, gerente, y también lleva el noticiero. Y él, cuando yo llegué ahí a Oriesterio por las prácticas de la Universidad de Ciencias de la Comunicación, entonces me decía, obviamente, vas a hacer unos spots, vas a grabar, vas a hacer esto. Lo empezamos a hacer normal. Eran mis primeras, literal, apariciones en radio abierta. Pero como todo, ¿no? Llegas a un lugar a hacer unos spots y obviamente el de producción se enoja porque dicen, güey, Sí, ¿qué sí. pedo, no? Ya me van a quitar la chava, ¿qué pasó? Entonces dije, para que no haya problema, vamos aquí abajo. Él era hasta la fecha el hijo del dueño. Y digo, lo voy a contar así muy por encimita porque ojalá y algún día él les pueda contar esa historia. Me dice, vamos a la parte de aquí abajo. Ya tengo ahí una computadora, tengo el micrófono
ahí trabajamos tú y yo, haces los spots que me urgen, me los haces rápido y yo nomás entrego el trabajo terminado. Sale. Ahí vamos, güey. Pero yo no sabía todo lo que existía ahí abajo, güey. Abajo Claro. de Ori Estéreo estaba antes 60s. Sí. Y ahí hubo apariciones macabras, güey. Nosotros no sabíamos. Bueno, yo en ese tiempo yo no sabía. Entonces llegaba el momento que estábamos grabando y se escuchaban así unos golpes, pero cabrones. ¡Pah! Dije, ¿qué pedo, güey? O sea, no sé. Pero ahí abajo, en ese lugar, hay literal, una tapa que abres y pasas a un Un túnel. túnel, sí. Un túnel. Entonces, para él es algo normal. Digo, ya no quiso entrar más en detalle, pero sí fueron más de 10 veces que escuchamos quejidos, murmullos, güey. Y decidimos que pues, era imposible grabar ahí. Sí, claro. Entonces grabábamos, hacíamos la chamba y nos íbamos, pero por lo regular yo estaba en la noche y era en la noche cuando estábamos ahí y era una sensación de que literal estaba, imagínate un cuarto de 10 por 10 y trabajamos en una esquina así como esta y veías todo lo demás en oscuridad, cabrón. Entonces de momento te hablaban atrás de, hey, y volteabas, güey, decías, oye, no mames, güey, ¿no? O estabas hablando y se escuchaba como se caía una silla, ¡pa! Y él y yo, y de momento le hablábamos a un amigo que igual se llama Toño. Le digo, oye, Toño, ¿puedes bajar? ¿Dónde están, cabrones? No, pues aquí. ¿Y qué hacen ahí? No, pues ya decía el hijo del dueño, no, pues yo puse aquí mi pequeño set de grabación para no molestar allá arriba. Aquí grabamos y entregamos. Ah, sale. Y pasó. Dice, voy por unas hamburguesas al carbón. Fue por unas hamburguesas al carbón. Llegó, estábamos cenando y estábamos así con la mordida y, pinche lamento así de, como de una señora. Así, ay, no mames. Apagamos todo y nos Sí, fuimos. güey. Y todo proviene de ese lugar donde levantas y se ve el callejón abajo. Sí, se ve como si fuera una tarja o algo ahí Y esas son mis experiencias que fueron las que me dijeron, es que sí cree, güey. Sí. O sea, una cosa es que te cuenten que sabes que escucha la llorona, ¿no? Sí, sí, A sí. que ya estés ahí y empieces a escuchar lamentos y dices, güey, no mames, no, la neta no. Entonces empezamos después de la radio, a hacer un podcast de cotorreo, de desmadre, pero los días de muertos hacemos un especial de Día de Eso. Muertos. Y ahí empezó otra vez, de 3 años para acá, a empezar como que a interesarnos más por el movimiento. Y sí hemos tenido, dijeran por ahí, nos gusta ir a rascar los huevos al A tigre. huevo. Entonces quien va a rascarle, pues seguramente va a encontrar, ¿no? Sí, y dentro de eso nos platicabas hace ratito sobre el tema de lo que era el ataque de los perros, nos decías ahí de una experiencia Ahí ahí te de lo va. que les platicaban ahí. A ver, Esa cuéntanos. experiencia está muy buena. Y está en video, cabrón. Lo mejor es que está en video. Y tampoco le dimos tanta candela porque solito el video empezó a tener reacciones. Y fíjate que esto fue una experiencia bien chida porque nos dan el acceso. Obviamente lo hicimos con permiso. El regidor de Orizaba nos dijo, ¿sabes qué? ¿Vas a hacer esto? Sí, ok. Lo vamos a hacer, pero denos el permiso de grabar en el panteón. Sale. Pueden entrar, el panteón está abierto hasta las 6. No. Queremos que entrar a las 12 de la noche, güey. Sí, Que sí, esté sí, sí. chingón. Y me dice, ¿sabes qué? Sí, no hay problema, va a haber una persona que los cuide, pero tenemos que ir a hablar con un sepulturero para que sea él el que les dé el... ¿Dónde te El gustaría recorrido. grabar, güey? Digo, no, pues donde está la estatua del ángel. Ay, no mames, está a la mitad del pan. Está un mero en medio. No hay pedo, vamos a ver cómo le hacemos. Entonces llegamos temprano, hablamos con el sepulturero, dijo, sí, él es el encargado de cerrar, él cierra a las 6. ¿A qué hora van a grabar? Le digo, vamos a llegar a las 10 para grabar como de 11 a 1. Y a la 1:30, 2, vamos para afuera. Entonces el primer detalle fue, pues empezamos a ver la logística, llevamos igual cámaras, iluminación, y ahí donde está el ángel no hay luz eléctrica. Entonces me dice un sepulturero, ¿sabes qué, güey? Te voy a prestar los cables de corriente que ocupamos para hacer las chambas, pero tú vas a ser el que va a atender y guardar, güey, el cable. ¿Sale? Ese fue nuestro primer pedo. Empezamos y literal el cable era de, ¿qué te gusta? Yo creo que unos 100 metros, más o menos, desde la entrada donde está la entrada del panteón. Pero mira, atravesando así las tumbas, así encima, pum, 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 hasta que llegó al pie del ángel. No llegó más. Entonces ahí tendimos otras extensiones, luces, todo. Y ya estaba oscuro y nos dice, le digo al señor, bueno, pues ya vamos a empezar a grabar. Y me dice el señor, ¿saben qué? Pues ahí es su bronca. Súper. Yo voy a cerrar, los voy a encerrar, me voy a ir. Tengo un familiar aquí enfrente, pero no están las panteoneras. Cuando acaben me marcan y yo vengo por ustedes y les abro. Yo dije, no mames, No. quedaron que nos iban a cuidar, güey. Sí, El sí. trato era que nos iban a cuidar y nos iban a poner a alguien aquí. Entonces de ahí empezó lo tétrico, ¿no? Porque pues literal el
el panteón vacío y dice, este perro es de acá, nomás era un perro blanco, literal con unas manchitas, muy amigable, no ladraba, no nada. Pero pues salió con él y ahí estuvimos nosotros. Y cuando empezamos a armar, dijimos, vamos a grabar todo. Empezamos a grabar un timelapse, grabamos todo, armamos, echamos humo y empezamos, literal, audífonos todos y a grabar acá. Empezamos a grabar, literal. Investigamos algunas historias del panteón, Claro. lo clásico del ángel, ¿no? Que la piedra gigante. Pero nosotros nos espantamos más cuando la persona que estaba atrás de cámaras empezó A voltear, a a cabecear. cabecear, güey. Sí. Y nosotros con audífonos, pues obviamente escuchamos que el ruidito. Entonces, para nuestra suerte, esto sí fue 2 días antes del Día de Muertos. Y no había tanto desmadre de carros, no había tanto, o sea. Entonces empezamos a grabar y el chavo empezaba a voltear para un lado y nos empezaba a inquietar porque nosotros no escuchábamos nada. Sí, O sea, sí, estábamos sí. hablando y los micrófonos captan muy bien. Cuando de momento paro y le digo, güey, ¿qué pasó? O sea, ¿qué tienes miedo? ¿Qué onda? Dice, pasan cosas atrás de ustedes, güey. Pasan cosas así atrás de ustedes, pero literal pasan, o sea, no hacen nada. Son solamente sombras que pasan, güey. Digo, bueno, ya no veas, güey, venos a nosotros. Y empezamos a contar lo de una historia de una quinceañera, fue muy cerquita de donde estábamos, ahí está la tumba. Y justo estábamos contando esa historia, estábamos en esa historia, cuando se empieza a escuchar un graznido, güey, así, dije, no Perro encabronado mames, ahí. sí. Yo dije, ¿qué? Entonces quedamos callados y empezamos a ver. Y donde empezó a voltear este cabrón que veía las sombras, volteamos y se dejan venir 3, 4 perros, Ay, no cabrón. recuerdo, 3, pero así, pero literal a Pero atacarnos. sobre de él. No, o sobre ustedes. nosotros, cabrón. Pero literal estaba de espaldas y sobre la persona que estaba hasta de este lado de la mesa, pues literal hacia atrás de él, así con todo, güey. Y literal, ahí aplicas la de el ajito, Sí, 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 ¿no? sí, el sí, ajito, La la rodilla de San ruda. Benito y la sangre de Cristo tiene poder, Sí. ¿no? O sea, literal. Sí. Y como por arte de magia, se vuelve a escuchar el pinche graznido. Y eso fue lo que nos mató de terror, güey. Así literal, de que. Y los pinches perros. Y se van, güey. Yo dije, no mames, si los pinches perros tienen miedo, nosotros qué No, madre no, hacemos qué chingas aquí, haces ahí. cabrón, ¿no? Y ahí fue donde entonces empezamos a tener ya que la erizada de piel, vamos a despedir el programa. Las luces de atrás del ángel empezaron a parpadear, cosas O sea, bien sí lograron raras. terminar el episodio. Terminamos todo el episodio. El pedo no fue ahí. El pedo fue, ahora guárdate todo. Entonces guardamos todo, Me cámaras, vale. volteando por todos lados. Y dejamos este reflector alumbrándonos a todos. Y ahora sí, señores, ya se acabó. Apágale, Tenemos papá. que apagar y recoger la extensión arriba de las tumbas, cabrón. Entonces, ¿quiénes van? No, pues van ustedes dos. Sale, pero miren, no se compliquen. Dice, vamos a irnos de aquel lado, donde está el rollo de los cables, y empezamos a jalarlo, porque literal no era una extensión como tal, eran 2 cables, uno Sí, blanco sí, y uno sí. verde, de esos uso rudo, Sí. hasta allá. Entonces empiezan a jalar y de la mitad se atora, güey. Entonces ni pedo, pues hay que ir, güey. Y ya se van sobre el cable, ahí lo van a desatorar, que por cierto no estaba ni atorado, güey. Lo empezaron a enrollar, a enrollar, a enrollar. Guardamos todo y literal ya queríamos salir de ahí, le hablamos al vato y hasta lo que se le dio las ganas de venir por vino. nosotros, abrir y hasta que sales a la banqueta sientes una tranquilidad, pero mientras tienes una Sí, cosa en el sí, pecho sí, así que sí. te está apretando que dices, güey, no mames. Y ya todo lo que se movía ya era cuestión de que, ¿qué pedo? ¿Y qué pedo? ¿Y quién dijo eso? Y ya, pero sí está muy cabrón. Y dentro de esa grabación, cuando terminaron, ¿alguno de ustedes no tuvo así como que una sensación más adelante, pesadez en la espalda, Pues mira, vómito, temperatura? fíjate que pasa algo bien chistoso porque, te digo, nosotros siempre vamos a grabar cosas de desmadre, que vamos a desayunar al Volcanic Park, ¿no? Perdón, al Villas Pico, ¿no? O que vamos de viaje a tal lado. Rentamos unas albercas allá en Buenavista, nos quedamos a dormir y nadamos, ¿no? Y hacemos retos, o sea, cosas que son de desmadre. Entonces, dentro del grupo hay un amigo que está metido en la iglesia, cabrón. Ajá. Entonces él desayuna, come y cena a cuerpo de Cristo, literal, Sí, sí, güey. sí, O sea, claro. y él es de los primeros que no cree, o sea, y de los primeros que hemos ido a grabar y nosotros ya vamos a grabar. No, no, espérense, dice, espérense. Y saca el agua bendita, Voy a hacer mi la oración. ruda y un rosario y dices, bueno, se agradece, cabrón, ¿no? Y ese cabrón fue el que vio todo atrás de las cámaras. Entonces eso fue lo que nosotros El que decíamos. se sentía más protegido. El que venía con, Sí, vaya, sí, sí, con sí. el pinche ki en alto y por él no nos va a pasar nada, fue el que empezó a ver todo. Entonces decía, yo también, yo no creo, venimos a grabar, pero cuando empezó a ver las sombras pasar,
Y lo más tétrico es que acá atrás había como una de esas capillitas, ¿no? Que tienen su cristalito y como su luz adentro. Y haz de cuenta que estaba el cristal, la luz, y pasaba alguien así en medio, güey. Entonces dices, güey, no, sí está muy cabrón. O sea, con todo respeto, volvemos a ir a grabar, pero en el día, güey, ya en la noche ni madres. Y luego a la mitad y que te digan, te vamos a cuidar, pero no, güey, te esperamos afuera. No, ya y compartimos todo lo que viven, porque nosotros también nos ha tocado hacer exploraciones así en el panteón. Y realmente el tema de la voz, el tema de los ruidos, el tema de las sombras, Dole no va a dejar mentir, ser más collón, y creo que le pasa mal las cosas. Sí. Pero ese movimiento de sombras también nosotros lo vivimos igual. Lo vivimos igual, pero también el tema, también en ese momento fue el tema de la voz de una niña, cabrón. Sí. Eso fue lo que nos partió a nosotros ahí de plano. Fíjate que también nos platicabas hace rato el tema cuando hacen sus recorridos también, que fueron al exconvento. ¿Qué les pasó en el exconvento? Fíjate que en el exconvento ya tuvimos, gracias a Dios, 3 pues, recorridos. El primero fue hace, teníamos un proyecto con un amigo que es fotógrafo, se llama Robert Velasco, que se llamaba La Chaqueta, el show. Era un programa en vivo. Entonces igual en un programa de especialidad de muertos, decidimos pedir permiso y hacer el programa con público a las 12 dentro del exconvento. Okay. Entonces nos dijeron, ¿sabes qué? Pero para eso primero fuimos, igual nos enseñaron algunas leyendas de que el recorrido, y había una persona que vivía literal en los cuartos del exconvento hace mucho tiempo, ¿no? Cuando todavía era vecindad. Entonces nos decía, mira, cabrón, aquí cuenta la leyenda que donde está el horno, también algunas veces, lo que la gente cuenta, ¿no? Que las monjas tuvieron bebés y aquí los tiraban y los quemaban y que era un desmadre. Entonces nosotros teníamos ese recorrido y ya después hicimos el set ahí, justo junto donde está el horno, ¿no? Ahí nos pusimos nosotros y la gente acá y demás. Y esa fue la primera experiencia porque nosotros pudimos entrar hasta el tercer piso antes de que lo cerraran, ya no puedes entrar. Nosotros sí pasábamos por arriba donde estaba casi cayendo todo. Y sí, veía sombras y hasta ahí. Pero ya en el en vivo, ya cuando la gente está... Igual, tú vas a echar desmadre porque el programa era de desmadre. Contábamos el terror, pero la gente que estaba de invitada empezaba igual así. Y una con su alcohol. Y así dices, güey, qué pedo. O sea, no medíamos, no dimensionábamos que nosotros ya lo habíamos hecho, pero había gente que quería vivir la experiencia, pero no estaba preparada. O sea, o hay gente que literal siente un aire frío y dice, aquí está algo, ¿no? Entonces, nosotros nos empezamos a espantar porque la gente se empezó a sentir mal, güey. Entonces, nosotros estábamos con nuestra sección, teníamos el público y que el aplauso y que ahora la historia esta y nos dieron permiso. Y ya cuando veías que la gente sacaba su alcoholito y decía, oye, vi que pasó alguien allá y escuchamos un grito y dijimos, bueno, vamos a terminar el programa con un recorrido a donde nos están dando permiso de entrar. Entonces, ¿quién quiere venir de los 25 que están de invitados? Y dijeron 7 o 8, vamos. Entonces eran 8 más los del equipo. Entonces, salen, los demás se quedan acá, van a recoger los del staff y lo demás era pregrabado. Entonces se quedaron a guardar las cosas y nos fuimos con un grupo muy cerrado, ¿no? Entonces ahí es donde vas tú ya con la conciencia de que vas a pasar por el tercer piso y demás. Pero la gente no, güey. Entonces la gente decía, güey, aquí siento que aquí hay algo. A ver, tranquilo, no hay nada, güey. Sí, ya me agarró la pierna. Sí, tranquilo. No hay... Y hay una parte donde hay como un espejo donde dicen que ahí estuvo una persona que quedó loquita porque se murió ahí su familiar y él juraba que iba a regresar y entonces ahí tú llegabas y te asomabas y no veías más que un hoyo negro, güey. Entonces vamos pasando por ahí y sí se escucha un ruido, sí, como un murmullo, como que un sollozeo, ¿no? Y la gente se clava ahí. Entonces una persona juraba que lo veía, cabrón. Entonces decías, güey, no puede ser que estemos aquí 15 y de los 15 nada más haya uno que lo está viendo, güey. Entonces, tranquilo, vamos a seguir avanzando. No, es que ahí está, güey. ¿Y cómo te llamas? Y se metían en su rollo, güey, ¿no? Entonces, ahí es donde decías, güey, o sea, cada quien, ustedes como grupo pueden ir 5 y de 5 uno es el que siente. Sí. O 5 escuchan, pero uno ve, ¿no? Entonces ahí fue cuando dijimos, creo que no es muy buena idea traer público. Hicimos el recorrido y sí, como tú dices, ahí es donde te dices que ves que alguien se empieza a sentir mal y un güey dice, traigo a alguien acá atrás, tengo algo todo frío. Y dices, güey, no mames, pues literal, vete a que te hagan una limpia o algo, pero pues no sabemos, ¿no? No, y fíjate que ese es convento, pues la primera vez que yo fui cuando lo abrieron y todo, estando de día, aún así, tú sientes la vibra. Impone. Te impone ver la parte de los baños. Incluso yo cuando fui la primera vez,
ahí ponen una imagen hasta el fondo. Ujú. Y es un chingado muñeco. Yo y volteo y Ajá. ya mi mente dice, no mames, ¿qué es lo que estás tallando Sí. hasta el fondo? Entonces, ahora imagínate en la noche grabando. La gente Bueno. que dice, la gente va por curiosa Ahí también. te va. Eso fue la primera vez. La primera vez hace 10 años. La última fue hace un año. O sea, eso fue lo más reciente. Fuimos ya 3 veces. Pero la última estuvo chida porque ya está un exomento remodelado, más chido, más cool. Pero igual dijimos, ¿sabes qué? Queremos ir a las 12. Nos pusieron a 2 policías. Dicen, ¿sabes qué? Y como tenemos buena relación con los amigos de Orizaba, dijeron, no hay problema, ellos pueden hacer lo que quieran. Nada más cuídenlos que no les vaya a pasar algo. Si se cae alguien, hablan a la protección civil, lo que sea. Entonces teníamos ya estaban los policías que al principio muy serios. Okay. Al principio muy serios en su papel, güey, de que no va a De pasar nada. protectores, Sí, ¿no? sí, Casi sí. a huevo. Y ya empezamos, güey. Y literal, cuando empezamos, literal, les decimos a ellos, vamos a empezar 3, 2, y literal, te persinas, ¿no? Y vámonos. Y arrancamos. Y cuando él vio que estábamos tan en serio con las pláticas y con las leyendas, de estar allá afuera, empezó a acercarse, y estaba atrás de las Sí, cámaras, se güey. empezó a apretar Ya estaba ahí. atrás de las cámaras, Sí. güey. Entonces empezamos a contar historias, pero llevamos ese día, además del podcast que grabamos, que fue de 1 hora y media, íbamos a hacer un recorrido para cada quien, porque cada quien, el podcast que hacemos está conformado por 2 amigos de la Universidad de Comunicación. Uno es Nach, que está en Tecamalucan, el otro es Chavalón, que también es locutor de radio, estuvo en La Comadre, que también lo conocí en la universidad por la comunicación, y otra persona es el mago que está ahí atrás y su servidor. Somos 4. Entonces, a los 4 nos apasiona y nos gusta. Entonces, cuando empezamos a platicar y ya sabemos los tiempos, y él cuenta su leyenda, y yo le pregunto y me contesta él y así, entonces el policía se empezó a sentir como que ya parte Sí. y estaba atrás de la cámara y dije, güey, terminamos el podcast bien chido, y él dijo, ya acabó este pedo, ya nos vamos, ya se va, chingón. Entonces dijimos, no, cada quien va a hacer contenido para su canal y vamos a hacer un recorrido por todo el exconvento, güey. Entonces agarramos cada quien su cámara, uno que traía la GoPro y otro que traía una cámara y otro que traía una cámara acá arriba y que las luces. Y empezamos a experimentar con el famoso Spirit Box, Simón. ¿no? Entonces dijimos, vamos a mamasear aquí un ratito, y empezamos, güey. Pero, por ejemplo, hay una parte donde está la escalera, no sé si saben de la historia de la niña y la campana. No, pero si Bueno, nos ahí cuentas ahorita. está una escalera donde falleció una niña que le cayó una campana ahí en el exconvento. Entonces, esa parte ya la cerraron, pero en la escalera tiene el nombre de la niña, ¿no? Ok. Entonces, fue una jalada que venía el policía con nosotros y en el Spirit Box se escucha la niña. Una risa. Entonces nos paramos ahí. Amiga, ¿estás acá? Y empezaron a hablar voces, güey. Ay, Y dice, güey. sí. No mames, ¿y cómo te llamas, güey? ¿No? Y empieza a salir, cada quien escuchaba lo que quería. Samantha y esto y la chingada. Sí. Y cuando dice el nombre de la escalera, güey. Yo dije, no mames, no te mames. creo. ¿Es seguro estar acá? Dice, no, váyanse, güey. No mames. Ah. Y empezamos con el desmadre. Uno de mis amigos que está con nosotros en el podcast, él tuvo un accidente hace algunos años y en el accidente falleció uno de sus hermanos, ¿no? Falleció uno de sus hermanos. Nos fuimos al área de lavaderos, cabrón. Y en los lavaderos empieza a preguntar él, ¿hay alguien acá? Sí. Dice, le digo, a ver, si existes, dinos el nombre de alguien Dame de una aquí, güey. señal, ¿no? No, dime el nombre Sí. de alguien de aquí. Y ese güey es el más desmadroso, el que menos cree. Y dice, Nacho. Y este güey se pone de mil mames, colores, güey. blanco. A ver, Nacho, vente acá en medio. Te güey. hablan, Te hablan a ti, güey. A nosotros no nos Preguntaron por ti, saben. mijo. Sí, hablaron para ti, güey. Y agarra y dice, Nacho, güey, esa madre son mamadas, ¿no? Sí. Alguien me cuida y mocos, dice el nombre de su hermano, güey. El que falleció, güey. Cabrón. Y ahí todos nos fuimos para atrás, güey. Del desmadre, pasamos Sí, al güey, ahora sí. queremos saber todos, güey. Ahora cuéntame el chisme, Así, cabrón. y ahí fue cuando todos, ¡fum! Entonces te imaginas cómo te pones, güey. Ya dejas de disfrutarlo Sí, claro. para empezar a Sí, ya sufrirlo. te empieza a ponerle atención a algo que Sí, tú no güey. esperabas que te fueran a Y cuando ves contestar. que el Nacho, el más madroso, se pone serio y empieza a vibrar y le empieza a preguntar y estuvo muy cabrón. Y digo, luego les voy a pasar a ustedes para que vean el fragmento del video, Ajá. porque sí está muy cabrón. O sea, tú lo ves y dices, güey, no mames, no puede ser. Y ya cuando estés ahí, ya dices, no, güey, ya vámonos. Entonces empezamos a hacer muchos recorridos, pero volviendo a este más reciente con el policía, estamos en una explanada y vemos que algo se atraviesa en la parte de arriba, güey. Y yo dije, güey, ¿vieron? Y dicen, güey, sí, en la parte de arriba se pasó alguien, cabrón. Le dije a ese güey, ¿hay alguien más acá? Le digo al policía, y dice, no, nada más somos nosotros, güey. Y un cabrón que dejamos cuidando allá afuera, güey.
Nada más, no hay nadie más. O sea, ¿por qué dejamos afuera? Porque ha pasado que hay gente que ha ido a grabar y mete otros güeyes por otros lados para hacer el susto falso, güey, ¿no? Entonces dice, no, güey, y le hablaba, oye, ¿entró alguien? No, no hay nadie. Volvemos a ver esa madre pasar. Entonces volvemos a prender el Spirit Box de ahí. Oye, ¿hay alguien aquí? Sí. ¿Qué haces? Y dice esa madre, ¿nos estás viendo? Sí, dice, siguiendo, dice. Ah, la madre. Y luego dice, ¿dónde te... Preciso estoy detrás de ti. No, así. Dice, ¿dónde te... Estaba el poli recargado en una puerta y nosotros alrededor. ¿Dónde te encuentras? En administrativo, dice. Y nosotros, ¿dónde verga es administrativo? Y dice el poli, acá atrás, güey. Ya no sé, dice el poli, no, nada más se jaló hacia nosotros. Y dijimos, ya, güey, vamos a terminar este pedo porque ya tuvimos lo que teníamos que. Ya no queremos seguir preguntando más. Y al final cerramos con un gracias. No, y hubieran encontrado mucho más cosas, yo creo que si lo hubieran seguido. Sí. O sea, y empezaron a contarnos ya historias la gente de que, por ejemplo, de los famosos recorridos nocturnos que hacían, pero de los, ¿cómo les podíamos llamar? Que eran por el puro valor mexicano antes de que fuera famoso el convento. O sea, más turístico. Antes había como recorridos, pero bajo el agua. Sí. Que decían, güey, yo voy a meterlos y voy a llevarlos para que conozcan y de chingada. Bueno, que pasaban historias que entraban 8 y adentro iban, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venimos completos. Y otros, y que a la mitad del recorrido en la fuente sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, güey. No, cabrón. No, apareció uno de más. Exactamente. Y decían, güey, ¿quién es el que... No mames, todos con lamparitas y velas. ¿Y quién verga es, güey? ¿No? Entonces, 9, güey. No mames, si entramos 8 y salían y eran 8, güey. Decían, güey, alguien andaba con ustedes. Cabrón. Y así como esa historia nos contaron muchos. Y por esa historia de los 9, entramos, güey. Porque dijimos, vamos a ver si es cierto. Pero nunca tuvimos el valor de contarnos ahí adentro, ¿no? Porque pues éramos los del staff y así. Entonces entrábamos siempre. ¿Cuántos éramos? 4, 5, 6 personas, ¿no? 4 a cámara y 2 de staff. Entonces entrábamos con las maletas, luces, los del staff se ponían a poner eso, no sé, a ver qué historia vamos a contar. Y te digo, ese policía empezó con, no les creo ni madres, yo estoy acá afuera, no creo nada, con su celular. Cuando empezó a sentir, se acercó. Y cuando le pasó eso de administrativo que dijo, está aquí atrás, no se nos despegó un pinche segundo, un centímetro. Yo los protejo. Y le digo, ¿sabes qué? Cuido. Gracias, mano, vamos, nos sacó hasta la puerta, guardamos todo en el carro, damos la vuelta y tenemos que cruzar por ahí. Y vemos que está con el otro como que discutiendo, ¿no? El poli con el otro. Y nos paramos. ¿Qué onda? ¿Todo bien? No, güey, se me olvidaron mis cosas allá adentro, pero nadie nos quiere acompañar a entrar. Acompáñenos. Digo, no mames, ahí nos vemos. No, ya no querían entrar ni los policías por sus cosas, güey. Entonces dices, hasta que no lo ves, hasta que no lo vives, es hasta que no lo crees, cabrón. Entonces, no, hombre, qué historia tan chingona, estuvo muy chida y lo mejor es que la tenemos en video. No, pues si nos hacen favor ahí, créeme que se los vamos a agradecer para que lo... Está chido. Ahorita les voy a pasar la liga porque está en el canal de Nach Reyes, está en el canal del Chahuiztle, están los diferentes recorridos, pero cada quien lo editó a su estilo y la verdad el estilo de Nach está muy cabrón y ahí les voy a pasar el video para que lo vean. Pero está perfecto. Donde todos nos sentimos. Después había una persona que iba con nosotros también que decía, no mames, pinches vatos que la chingan, no te juro que tienen miedo. Y, o sea, él era escéptico, pero de los de hueso colorado, ¿no? Y al final dice, ¿quién más nos acompaña acá? ¿Quién es el de la mente débil, no? O sea, preguntamos, ¿quién es el que puede salir más dañado de aquí? Y dicen, y todos le decimos David. Y esa madre dice, David. Ese güey se fue de nalgas. Dijo, ya vámonos de aquí. Y literal nos tuvimos que salir de ahí. Y de verdad, y agradecer también a las facilidades del Ayuntamiento de Orizaba porque nos ponían vigilancia, nos llevaban al recorrido. Salíamos a las 2 de la mañana de ahí. Y la neta es que estuvo bien chido, estuvo bien chido. Fíjate que igual ahorita me comentabas igual detrás de cámaras, algo que también nosotros hemos comentado sobre algunas sombras en lo que es la parte de Cuautlapa. Esa parte de Cuautlapa. Es algo que nos pasó a nosotros, bueno, no me pasó a nosotros, nos platicó ahí gente de la barranca de San Miguel, donde se le apareció una sombra en un poste más que nada. Pero tú nos platicabas que tuviste un evento también, precisamente ahí, en esa curva. Y muy cabrón. Fíjate que yo siempre, toda mi vida anduve en moto. Hasta hace 7 años que nació mi hijo, me dijeron, bájate de la moto. Y ya no andábamos en moto. Pero fíjate que salíamos a las 2 de la mañana de allá, cuando teníamos que cubrir a mi compañero que te decía. Y una noche, esas noches chingoncísimas, cabrón. Que ves la luna y parece que está de día, güey. Y vengo bajando en la moto. Te digo, nunca había tenido un percance. Es más, te puedo decir que nunca tuve un percance en moto de los
15 años que no en moto, 20 años que no en moto. Y traía yo una Pulsar, una 200. Y pues ahí siempre la barranca de San Miguel, ves que acabas de bajar de Fortín, Sí. está el corazón y se hace Sí, bien chido. esa rectita. Esa recta está poca mal, das la vuelta y está la herradura, güey. Pero justo en la herradura das la vuelta y si alguien pasa por ahí puede darse el lujo. Hay mangueras Sí. que pasan arriba de ti porque traen por gravedad el agua que le echan ahí a los chayotales. Entonces siempre hay mangueras y a veces hasta parece que te gotean y cuando vas en moto pues más lo sientes, ¿no? Entonces das la vuelta en la herradura, pero ahí siempre tienes que bajarle a la moto. Le tienes que bajar y das la vuelta despacio porque es una herradura Sí, está completa. como muy Pero prolongada. justo terminando la vuelta hay un poste y un foco. Y ese foco, hasta el otro lado hay como un terrenito arriba que tiene palmas y hasta otro poste y otro foco. Entonces yo doy la vuelta y veo el poste y del poste una pinche sombra sobre de mí con todo, así como si se fuera a atravesar corriendo. Sí. Y lo primero que haces es como que frenarte para que no le pegues a la persona. Pero no, güey, esa sombra se fue sobre de mí y yo siento cómo me hacen el volante así y caigo al otro lado, güey. O sea, caigo así. Me metí un madrazo en la moto. Gracias a Dios no me pasó nada porque traía la... Yo nada más le doblé la pinche pata a la moto y pegó el puño en la tierra. Y volteo así y la pinche sombra parada abajo del poste, güey. Ay, Así de cabrón. frente, güey. Así como a... ¿Qué te gusta? 6 metros, güey. Y yo, no mames. Y la moto se apagó, obviamente. Y yo lo veía y decía yo, güey, no mames. Empiezas a sentir pinche... Te olvidas del dolor, del putazo, de todo. Empiezas a hacer un Sí, pues estás escalofrío. viendo esa cosa enfrente. 2 de la mañana, ni perros, ni carros, ni nada, cabrón. Entonces dije, pues, ¿qué hago, güey? Literal, mi abuelita decía, miéntale la madre, que chingue su madre. Sí, el clásico. Y yo, te pasaste de madre, güey, me tiraste la moto, chinga tu madre, voy para mi casa y la chingada. Quiero levantar la moto y me pesaba horrores la pinche moto. O sea, lo que nunca, o sea, se sentía bien culero. Como puedo, me incorporo, la levanto, la prendo y arranca. Me subo, me volteo y ahí seguía esa madre. Y yo dije, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué eres? ¿Qué? No sé, güey. No, pero le distinguiste, no sé, una Sí, altura. como una estatura promedio, unos 75, 1,80 más o menos. Cabrón. Pero no Pero se no ve, se le veía no, nada más, era nada, pura nada. sombra. Haz de cuenta que, como si estuviera alguien enfrente, pues la sombra. Sí. O sea, así, güey, así, literal. Entonces me subo a la moto, me voy. Pasó, ya dije, ya pasó, no sé qué, la chinga. Pero después, ya como a los, ¿te gusta? Medio año, vengo en la moto otra vez igual, pero lejos de ya espantarme, vengo normal y escucho, güey, un pinche rechinar de llantas, güey. Y yo, pero así bien feo, güey. Sí. Entonces doy la vuelta y una estaquita, una camioneta de esas chiquitas, Nissan, de batea, boca arriba, güey. La gente saliendo así y yo me freno y le digo, ¿están bien, güey? ¿Están bien? Dicen los señores, sí, estamos bien, somos chayoteros, estamos bien, güey. Digo, ¿qué pasó? Se nos atravesó una sombra, güey. Dice, Ay, cabrón. Y era el el mismo mismo lugar. lugar. Entonces le dije, no, pues me voy y ahorita les mando a quien me encuentre yo. Llego a Cuautlapan, en la parte de arriba estaba la patrulla, le digo, se acaba de voltear un carro. Se dan la vuelta y se va. Pero dices, güey, ya no es Sí, coincidencia. ya, no. O sea, dices, güey, una cosa es que te pase a ti y que te tire de la moto, y otra es que después de unos 6 meses se volteó una camioneta y les preguntes y te digan, fue una Sí. sombra. No, y es que es parte de lo que platicamos también nosotros como programa, porque nos cuentan, Ujú. nos dicen, y ahorita tú nos corroboras también esa Ujú. parte de esa curva, ese puente, porque incluso en el puente han escuchado la Llorona, de aquel lado han visto la sombra Ajá. arriba del poste Fíjate también. que es bien, obviamente tiene un porqué, quiero pensar, donde pasa el río, obviamente está el agua, Sí. pero tú bajas, es impresionante porque bajas y donde vas a agarrar la recta esa del puente, la temperatura baja Sí, 10, 15 grados. Güey. Baja bastante. Así sientes el frío, pasas y ya subes la vuelta y ya te compone en automático, ¿no? Sí. Ya está el clima muy chingón. Y fíjate que en esos temas de, teníamos las historias de miedo en el patrón, yo ni siquiera era parte de ese programa, yo nada más iba a cubrir cuando no había quien, ¿no? Cuando faltaba un compañero o estaba de vacaciones. Entonces empezaron a organizar y la misma gente me metió de metiche, o sea, Sí. queremos que ese güey vaya, güey, porque ese güey es de ahí. Entonces íbamos a hacer un recorrido nocturno de historias de terror. Se hicieron sorteos de toda la gente que hablaba o participaba. Cogieron a 20 personas. Entonces cada quien, yo conseguí un vehículo, iba a llevar a las personas que son de la radio y 2 taxis se ofrecieron, llevaron otras 6 personas
y una persona, una camioneta y se juntó, ¿no? Entonces, ¿cuál era el recorrido? Vamos a ir primero ahí a la herradura, que era imposible pararnos porque Sí, es sí, un, sí. es un No, está pedo. peligroso. Entonces nos paramos justo en el puente de ahí del Corazón, ahí en la Barranca San Miguel. Vimos, contamos una historia, no se sentía más que frío, subimos ahí. Después nos pidieron pasar a donde está el camino viejo a Cuautlapan, y ahí fue donde nos bajamos. Y literal ahí sí pudimos andar recorriendo y nada más escuchábamos ruidos. Uno vio un armadillo, un toche, lo vio Sí, por sí. ahí y no pasó absolutamente nada. Pero cerrábamos en el puente Micos de Zapopan. Y ahí en el puente Micos sí está muy cabrón, porque pues el puente Micos, antes de que fuera ahorita remodelado, porque ves que la estructura antigua Sí, sí, sí. es un Estaba puente de así. pura piedra y aún sigue ahí el lugar. Pero fíjate que fuimos al lugar y llegamos todos normal, pero ves que en la orilla hay muchas cruces, muchísimas cruces. No las hemos contado, pero sí hay, no sé qué te gusta, unas 50, yo Sí, creo. fácil. Pero hay muchas historias porque mi mamá tiene familiares en Zapopan y contaron una historia de una familia que se fue en la camioneta, güey, literal, se voló y la camioneta desapareció. O sea, imagínate que la camioneta desapareció, güey. Porque ahí dicen que abajo Como hay un un pinche remolino. remolino Sí. y se tragó la camioneta y que nada más vivió el chofer. O sea, imagínate que... Y Sí. después decían que el chofer tenía pacto con no sé Sí, sí, quién y sí, sí, sí. la pinche historia se fue Que te deshaciendo. pide almas el Ajá, puente y todo. pasó. Entonces, ese día llegamos al Puente Micos y pues después de esas historias, mucha gente se ha ido a, literal, a quitar la vida ahí, ¿no? O sea, llega al Sí. lugar y a la chingada y ya no sale. Entonces sí hay muchas cruces. Entonces, de que llegamos al lugar, fue que dos se sintieron mal, empezamos a sentir el escalofrío, pero también inconsciencia de llegar al lugar, llegamos 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana estábamos ahí, salimos a las 12 de la radio, pasamos como al cuarto para la 1 ahí al Barranca de San Miguel. El chiste que estábamos 2:30 en el Puente Micos. Empezamos a ¿Se ver. fueron del lado de Tuxpango o se fueron del lado No, la de la barranca. Por barranca? la Ah, barranca, nos fuimos ya. por la barranca, pues que ahí nos queda más. Regresamos de ahí de Cuauhtlapan a la barranca, atravesamos todo y llegamos a Zapopan. Entonces, ahí vamos, ¿no? Ves que de Zapopan a Fresnal es donde llegas al Ujú. puente. Llegamos al puente y literal, se oye, ahí como está el Río Blanco, se oye mucho el ruido del río. Sí. De la fuerza que Y lleva. las piedras, ¿no? Pa, pa, y todo. Y entonces se ponía más tétrico, la luna igual estaba bien padre, pero ahí sí hay como neblina al ras del río, porque pues no sé qué se deba, si la temperatura, no sé. Entonces empezamos a recorrer y a leer las placas, ¿no? O sea, de las cruces. Fulano de tal, de este año, Fíjate, y vimos que había 3 cruces que coincidían en el día y en el mes, güey. Pero el año era diferente. O sea, decíamos, Ah, chinga. esto ya está muy Sí, 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 cabrón, sí. porque no puede ser que, por decirte, puede ser que el 20 de abril murieron los 3, pero uno en el 2000, uno en el 2003 y uno en el 2010, ¿no? Dices, güey, algo está Sí, mal. y en esa fecha, ¿no? Ajá, entonces es imposible contactar a sus familiares, pero dices, empiezas a hilar cosas. Hasta que pasó algo, cabrón, ¿no? Literal, empezaron a escuchar, dice, güey, se escucha como la llorona, ¿no? Mames, ¿no? O sea, no te puedo creer Sí, ahorita sí, porque sí. somos 20 cabrones. Y cualquiera pudo haber dicho, Oh, "Ay, sí, sí, sí. o sea, la mamada, güey. O sea, no te voy a creer, pero ya venimos acá al lugar donde toda la gente cuenta, y miren, ya corroboramos que está las placas, y ya, vámonos. Y que se le mete el chamuco a un cabrón, güey. O sea, No mames. que un vato de los del recorrido que se para en la orilla del puente así. Y yo dije, güey, no No, mames, este se güey va, se va a se va a aventar, aventar. sí. Traemos la responsabilidad. Y que empieza a decir, ya estamos aquí. Ya estoy, manifiesto, ya te los traje. No Decía, mames. así, güey. Entonces le dijimos, a ver, todos a los carros, güey. Y literal, los 3 del programa fuimos a hablar con este cabrón. Güey, ya bájate. Y se empezaba a reír bien culero, güey. No Así, mames. y nos veía, güey. Y yo, güey, ya estuvo. Si fue un juego chingón, a toda madre, güey. Sí, Ya sí, sí. espantaste a los 20 Ya, que ya ven. los Ya, tenemos allá güey. Ya, guardados. güey. Vámonos, güey. Ni madre, yo no me voy a ir, güey. Y Hasta que le si, entregue yo no, lo que dice, y me. si quieren aquí, déjenme. Y si quieren aquí, déjenme. Y dice un vato de los del taxi que lo llevaba, que lo conocía, güey. Ay, déjenlo, güey. Le dije, no, no mames, güey. Nos metemos en un pedo si mañana no aparece, güey. No, o sea, es un Sí, sí, pedo, sí. ¿no? Entonces, literal, dijeron 3 cabrones. No, que no sé qué, vente. Madres, que lo agarra Que se al lo pinche llevan. carro y que nos vamos, güey.
literal. Ya hay un fortín donde fue la reunión, ahí se bajaron, ahí se bajó ese güey, ya bien tranquilo y sí se veía como cansado el vato, así como que... Pero ya no sabía ni qué pedo. Como si alguien sí se le hubiera metido, ¿no? O sea, como que si algo estuviera ahí, como que se hubiera apoderado del más débil, porque desde que llegó estaba como en la pendeja, la neta, como que no mataba ni un plato ni nada. Cuando empezó a hacer eso sí nos espantamos, literal fue de que lo agarraron. No se nos hubiera ocurrido, estos güeyes dijeron, lo agarramos y a la chingada, nos lo llevamos. Y cuando lo bajamos, la persona que lo conocía dijo, no hay pedo, yo me hago cargo de este güey y ya me lo llevo para la casa. Y ya, bueno, ya es tu pedo, ya nos vemos. Pero sí lo veías así como que sudando y cansado y como que no sabía ni lo que había pasado. Y ahí sí fue donde dije, güey, es el último pinche recorrido que hacemos con gente, güey. Sí. Ahora hicimos el grupo, eso tiene que te gusta, que unos 6, 7 años. Y desde ahí que hice mi proyecto, ahora somos amigos y somos los 5 que vamos, los 5 que regresamos. No invitamos a nadie más porque ya vivimos estas experiencias que dije, güey, se te sale de las manos y podía haber sido... Sí, es que no sabes si alguien es débil de espíritu o algo o se le puede clavar. Pero de película, vamos ya todos para los carros y volteas y dije, aquí estamos, y volteas y lo ves en el punto aquí del puente. Y dices, este güey se aloca, se cae, este güey prende a alguien o este güey está jugando para saber, ¿no? Entonces... Sí, esa fue la historia más cabrona que he vivido, que dices, güey, no sé si se le metió algo, estaba jugando, o si no sacó un pedo, la neta. No, pues que no, ¿cómo no le va a sacar un pedo, güey? Ya encontrarte con ese tipo de experiencias, yo creo que son como que las más, pues más impactantes, ¿no? Sí. Han pasado cosas muy tranquilonas, pero esto de que un cabrón se te pare y te diga, acá estamos, ya te los traje, son todos tuyos. Imagínate que hubiera pasado algo ahí, no, hombre, se meten en un pedote ahí. Sí, muy cabrón. Y una experiencia que también tuvimos ahí, que he vivido, que muy cabrona, yo no creía en esto de que se me apareció un perrote, güey. Así de grande, ¿no? Que toda la gente te cuenta algo así, ¿no? Dices, güey, no mames, o sea, los perros no son tan grandes, ¿no? Veníamos de Veracruz, fuimos a grabar un programa, venía un compañero locutor igual, que le dicen el Choco, y un amigo del staff del show de Pipirín, un amigo del staff, de uno de sus gordos. Veníamos de grabar con él, veníamos en la autopista y nos empieza a contar él la historia que días atrás o años atrás, donde se habían accidentado los trailers es porque veían algo, pero esto es antes de llegar a la caseta de Cuitláhuac por la autopista. Entonces, en esa parte de la autopista solamente hay 2 rectas, y en esas 2 rectas es donde siempre todos contaban, traileros, llamadas, y yo lo relacioné porque en la radio todos nos contaban lo mismo, que sentían que se les subían algo, o que veían un perro muy grande, o cosas así. Entonces empezamos a platicar desde que salimos de allá, güey, no mames, que mira, y eso era a las 2 de la mañana igual, venimos de grabar, y ya veníamos para llegar a las 3, yo creo, a Córdoba, y justo en el tramo empezamos, güey, a sentir igual, güey, así como que calofrío. Dije, no mames, ya dejen de decir mamás porque dice, no, güey, pero es muy raro que a los 3 nos esté dando escalofrío, güey. Dije, bueno, yo vengo manejando y a lo lejos, cabrón, viene un tráiler y yo vengo acá y en medio un pinche perro totote, güey, así, sentado a la mitad, güey, a la mitad de la pinche... De la cara. Sí, haz de cuenta que ves que está el bulevar, el camellón, digamos, la separación de los de que vienen y los que van. La luz le pegaba mero en la cabeza a esa madre y yo estuve de este lado. Y yo me pasé al de baja y se quedó entre el de baja y el de alta. Viéndonos de frente, güey. O sea, es una mamá sentada por acá así, güey, así. Y dice mi compañero, ahí está lo que no creías, güey. Y empiezo a acelerar. Dije, no, ni madre, yo no me paro. Y ni me lo voy a llevar ni nada. Yo voy acá en el pinche carril de mi carril. Ni me voy a ir sobre de él, ni lo voy a arrebatar. Nada, güey. Dice el Choco, ¿no? Y mi cuate, el Choco, igual es un desmadre. Y cuando veo que se persina, dije, no, mames, ya valió madre. Entonces, justo cuando vamos estando junto al perro, no lo vas a creer, cabrón. O sea, vamos así y voltea, güey. Hacia nosotros, güey. Puto escalofrío, mi cuate me quería vomitar. Dice, párate, güey, quiero vomitar. A donde pudimos nos paramos y literal a vomitar, güey. Pero sí fue algo bien cabrón. O sea, una cosa es que lo veas y digas, es un perro. Sí. Pero ya que los 3 lo viéramos, pues, escalofrío y este cabrón vomitar. Que lo voltearon, le vieron facción, no sé, ojo rojo. No. O sea, haz de cuenta que tú quieres voltear y cuando del otro te voltea igual la mirada dices, su madre, no le sostienes la mirada. No se la sostienes, haz de cuenta que volteas y dices, no mames, no mames. Sí, y fíjate que esa historia que comentas, incluso han pasado muchos accidentes y mencionan lo mismo.
mencionan que encuentran un perro, que se encuentran algo ahí, y precisamente en esa carretera que va hacia Cuautlapan, nos han contado también varias historias donde se accidentan. ¿Por qué? Porque dice que se les atraviesa el perro. Está muy cabrón, y eso fue lo último que, o sea, te digo, todo lo que he pasado, lo he pasado con alguien, lo hemos vivido, o sea, lo he visto, y ahí fue cuando empecé a creer, o sea, literal dices, qué Hasta chingón, que no te las pasa. historias, ¿no? Que te cuentan y que te dicen y que esto y que el otro, hasta que las vives, cabrón, ¿no? Sí, cabrón. Y nos platicabas también una parte, ahorita que estamos platicando de Cuautlapan, nos platicabas de Cuautlapan, lo que es la bajada, a lo que es la bajada hacia el pueblito de, pues lo que es Cuautlapan o que es Barrientos. Fíjate creo que se llama. ahí tengo amigos que se dedican, digo, porque aparte de esto yo tengo una disco móvil. Muchos amigos, igual con conocidos y compañeros, viven en Cuautlapan y hemos bajado a dejarlos en la noche. O sea, luego llegan, él se llama, ¿cómo se llama el peluco? Julio César. Le decimos el peluco, él es nuestro DJ y llegamos a la casa después de un evento, 2:30, cenamos y ahora sí vamos a dejar al peluco. Ahí vamos a dejar al peluco y a Alejandro, esos son su familia de ahí. Entonces, para no bajar hasta la gasolinera de Cuautlapan, bajas por este lado, pues así, muy en cortito. Lo que sí es que las curvas son cerradísimas. Cuando tengan la oportunidad, bajen. Haz de cuenta que son como 7 herraduras, así vas, fum, y eso, fum, y eso, fum, y así, ¿no? Y siempre hayan visto o escuchado lamentos, porque arriba hay una casa que está intestada, que hace tiempo, hace muchos años, te gusta, 100 años tal vez, fue como un burdel, un bar, y que venía gente a carretas y que pagaban, los que no pagaban era tan fácil decir, mátalo y tíralo, ¿no? Cosas así en ese tiempo, ¿no? Entonces se cuenta que pues ahí los aventaban, cabrón. Y ese camino era el viejo, de ahí pasaban las carretas. Entonces mucha gente empezó a ver sombras y escuchaba en la noche las carretas, ¿no? Y lamentos. Sí. Entonces muchos trabajadores que de la barriera, que de Tiaza y así bajan en sus motos o en sus bicis o donde sea, ¿no? Y ahí bajan y que se les atravesaba algo, que veían víboras muy grandes, ¿no? Y decías, eso ya no es normal. Entonces pusieron una capilla, dijeron, vamos a poner una capilla y los 12 de diciembre le llevan arreglos y cohetes y todo. Y literal, es el único lugar en el que sientes tranquilidad cuando bajas. Literal. Y la última que tuvimos, no tiene mucho, me dice mi cuate, vamos en la camioneta para que no saques tu carro, vamos en la camioneta. Empieza a bajar él despacio. Y en la segunda curva, después de la Virgen, que nos saca, cabrón. O sea, literal nos saca. Güey, no venimos ni rápido, ¿no? Entonces ya bajamos y lo dejamos a nuestro cuate. Y después de ahí, ya después de las apariciones y demás, ni madre, bajamos por ahí, lo dejamos. Vamos 3, pero nos regresamos por el otro lado, güey. Porque sí está cañón. Y digo, además de que espantan, pues sí han ido a gente que ha fallecido y le dieron a tirar ahí. O sea, apenas no sé mucho, una persona igual. O sea, digamos que el último año como a 3 han estado encontrado ahí. Y a eso súmale que de por sí espantaban, o sea, la energía que de las personas que dejan y lo que pasó antes está muy cabrón. Entonces, mucha gente que igual en la radio nos hablaban y decían, bajen por la carretera Cuautlapan Viejo en la noche, caminando, si pueden bajen en bici y seguramente van a ver algo. Y seguramente, ojalá la gente, o ustedes, cuando puedan bajar en la noche caminando por ahí, créanme que van a sentir. Y se siente muy cabrón porque la carretera que baja a Cuautlapan todavía está iluminada. Pero esa bajada sí, no, la vieja. nada más donde está la Virgen. Entonces, quien no conoce, se sale, porque las curvas son así, son y en esta acá, así y así, ¿no? Entonces sí ha pasado que se van con sus motos, se van con las bicis. Y fíjate que eso que dices de las capillas, de la tranquilidad que te da, a mí me ha tocado bajar también ahí por las cumbres, cuando está tapada la autopista, tienes que pasar de este lado, pero sí sientes esa tranquilidad, esa paz, porque vas manejando y vas con la chingada tensión. Conoces las historias, las historias de los caminos, conoces vienes manejando y sientes que te vienes siguiendo, ¿no? O miras al retrovisor y dices, no mames, cabrón, a ver si no se me sube alguien. Pero ese tramito, y tienes mucha razón, te digo, porque también lo he sentido, me ha tocado venir ya a altas horas de la noche allá, pero es esa tranquilidad como que pasas y te echas una persinada y como que dices, puta, ya voy llegando, ¿no? Ya voy llegando al punto que estoy allá arriba. La sangre de Cristo tiene poder. No, hombre, eso que dijiste de la sangre de Cristo tiene poder, créeme que es fascinante. Yo creo que para cuando vayamos nosotros también a nuestras exploraciones, pues nosotros siempre nos protegemos. Mi buen Doler es el que lleva la mayor protección y yo siento que es el que más le ha pasado también
también cosas. Yo, No, yo nada más mi medallita de San Benito. Mi abuela decía el calzón al revés y la traía al revés. Sí, No, todo. no está de más, cabrón. Sí, hombre. Paul, ya para finalizar, nos platicabas de una ex clínica Ajá. que está cerca de lo que es la parte de la Alameda de Orizaba y cerca de un Pues lado. fíjate que ahí sí no he querido ir a adentrarnos, pero sí hay muchas leyendas y historias literal de muchos conocidos. Y aquí lo que me impacta es que son personas que conocemos, que nos han dicho, oye, cabrón, ¿por qué no vienes a la ex clínica? Yo, ¿cuál ex clínica? En la parte donde está el Metropolitano está la calle que sube hacia la Alameda. Y en la primer parte que hace como una pequeña esquinita a la derecha, ahí hay una señora que hace unas tripas que es muy famosas, que están ahí en todas las redes sociales. Pues en esa esquina hay dos paredones y eso era una ex clínica. Yo no sabía que era una ex clínica. Ni yo, hasta ahorita que me estás diciendo. Entonces, toda la gente de ahí, vecinos y gente que no conoce el lugar, ha pasado y escucha como que hay gente platicando, que se mueven cosas, como si... Mucha gente creía que era una panadería porque literal escuchaban así las charolas que sonaban y demás. Entonces, cuentan que cuando dejaron de usar esta clínica, había un área de urgencias donde también ahí entraban por los, literal, por los personas que fallecían, entraban las funerarias y entraban con su cajita y se lo sacaban. Y no sé por qué, no me preguntes por qué, porque ni yo no lo sé. Desde hace tiempo que se abandonó, y esto dicen que tiene tal vez como unos 30, 40 años que se dejó de usar. Dejaron un ataúd a la mitad, o sea, hay un ataúd literal ahí abierto, adentro. Entonces, se puede ver, la gente lo ve. Ahorita dicen que hay unos ventanales donde la gente literal por curiosa va y alumbra y lo ve, ¿no? Literal ya cerraron el lugar, pero dicen que lo van a demoler este año. Entonces, las personas que están cuidando y que luego van a hacer un inventario, mantenimiento, lo que sea, dicen, aún sigue habiendo actividad, o sea, literal hay mucho susurro, llantos, gritos, de todo hay ahí, pues será una clínica, cabrón. Y la van a demoler. Y la neta es que queremos que vengan a hacer un recorrido. Y dije, no, güey. Entonces dije, le digo, para empezar, no creo que nos den el permiso. Y me dicen, ya está, dice, nosotros te damos el permiso, nada más vengan en la noche a grabar, güey. Vengan y a ver qué sienten. ¿No? Porque nosotros no hemos tenido el valor de entrar y decir, vamos a grabar, porque dices, güey, ya cuando vamos a entrar nos da culo y no entramos. Pues imagínate, ¿no? Con todo lo que han vivido ahí, pero pues yo creo que los enfrascados, yo creo que a ver si se animan. Porque bueno, sí nos gustan ese tipo de vivencias. Obvio, tampoco no nos gusta rasgarle mucho los huevos al tigre también, pero sí nos gusta hacer pues cuando hacemos alguna exploración, nosotros siempre vamos con la mejor actitud, vamos con el respeto también, de que como nada más es un tema de investigación, ¿no? Sí. Tampoco es así como que, hey, no, niña, ya venimos, güey. No, tampoco. Pero la verdad, Paul, agradecerte, Paul. Pues la verdad, muy chingón este episodio para toda la gente, para todos los sobrinos. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Literal, ¿Cómo encontramos tu podcast también? Paul el Dinamita, así me encuentran en YouTube, en Instagram, solamente en Facebook, con Paul González el Dinamita, así me encuentran. Y digo, hablando de esos lugares también, digo, para cerrar rapidito, nos invitaron también apenas a hacer un podcast o a ir a hacer un recorrido a donde era el hospital psiquiátrico. Y también dijimos que no. Entonces, sí, o sea, nos dieron... Si quieren que lo hagamos con los enfrascados y vamos todos en conjunto, estaría chingón, estaría muy padre. La verdad, tenemos amigas que trabajaron ahí como enfermeras, o sea, haciendo sus prácticas, y decía, sí estaba muy cañón porque pues obviamente había personas que estaban enfermas, ¿no? Pero sí había cosas que pareciera que las atacaban, ¿no? Porque de momento veías una persona que tal vez sufría de esquizofrenia. Y de momento se tiraba en el piso diciendo que alguien estaba pegando. Y dices, güey, tal vez las personas veían cosas que no están en la realidad. Pero ya cuando las enfermeras veían que se movían los carritos, o las enfermeras veían que se apagaban las luces, decían, esto ya no es cuestión clínica, güey, ¿no? Ya va a otro lado. Entonces ahorita pues ya está desocupado, ya no se encuentran ahí las personas, ya los reubicaron. Entonces el lugar quedó vacío y nos dice una amiga que es enfermera, ¿por qué no entras y grabas? Y le dije, no, porque la verdad es que si a lo que no vemos le tenemos miedo, ustedes que ya vieron que pasaron muchas cosas y que aparte había personas medicadas y aún así las atacaban, ¿no? Sí, dices, güey, está bien cabrón. Está muy cabrón. Entonces,
Dicen que hay que dejarlo quieto, Sí, eso sí. y mejor, mi abuelo decía, si no quieres ver visiones, no salgas de noche, güey. Pues ojalá y nos sigan ahí en redes sociales. Digo, nuestro podcast no es nada que ver con lo paranormal, es 100% desmadre, se llama El Chahuiztle Podcast. Así lo encuentran en YouTube, solamente tenemos YouTube, tenemos página y TikTok. Casi no le damos tanta candela porque es un grupo de amigos que nos dedicamos a pasarla bien un rato. Pero pues cualquier cosa y estamos en la página de Paul González el Dinamita, Instagram Paul el Dinamita y TikTok Paul el Dinamita. Pues Paul, muchísimas gracias también a Potter que estuvo ahí detrás de cámara, a Dollar, a nuestra visita también ahí que estuvo con nosotros. La verdad agradecerte, esperemos que haya otra segunda parte. Sí, no, y también en este momento aprovecho para que también se den el tiempo y vayan a grabar a nuestro podcast. Claro, con mucho gusto. De desmadre también, pero igual tratamos algo de paranormal para que la gente vea que, pues ahí, digo, agradecerles el favor de la invitación. Ustedes también ojalá y puedan ir. Grabamos algo rapidito para que también tengamos contenido. Pues ya está hecho, buen Paul. Paul González, el Dinamita, muchísimas gracias. Estamos a la hora. Eso es todo, amigos, por Enfrascados Podcast. Recuerden siempre seguirnos en las redes sociales, en TikTok, Instagram. Gracias a toda la banda, a todos los sobrinos que se han estado suscribiendo, han estado mandando sus evidencias, han estado mandando también sus mensajes ahí para los en vivos. Recuerden todos los en vivos también. El viernes o sábado a las 10 de la noche, ahí estamos. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo. Bye.